Este video es la parte número 6 de nuestra serie sobre la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Les sugiero a que escuchen las primeras 5 partes para modo de seguir el contexto de esta enseñanza. En el video anterior vimos los 6 puntos que se lograrán durante las 70 semanas. 70 semanas que representan 490 años en total. Y concluimos que antes de que se alcance la meta de estos 6 puntos, habrá otros acontecimientos de mayor magnitud. Acontecimientos que se enfocan en las personas y las obras del Mesías príncipe y el otro príncipe, es decir, el antimesías. Además, estaremos mirando los detalles de la última semana, la semana que completa los 490 años, la semana 70. Continuando entonces, en Daniel capítulo 9, los versos 25 y 26 dicen: Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Antes de continuar, tal vez algunos de ustedes habrán notado que en nuestros últimos videos no nos molestamos en demostrar que esta profecía se cumplió con exactitud, porque en cuanto a esto, es bien conocido por los expertos en cronología que la fecha establecida, la fecha que aparece en Nehemías capítulo 2, verso 1, para el año 20, en el mes de Nisán, de Artajerjes, es el año, escuchen esto, es el año 454 AC, en el calendario del mundo. Y noten que dije en el calendario del mundo. Y las 62 semanas que representan 434 años, más las 7 semanas que representan 49 años después del año 454 AC, nos llevan exactamente al año 29 DC. 29 DC es la fecha establecida para la crucifixión del Mesías en el calendario del mundo. Y si desean saber cuál es la diferencia entre el calendario del mundo y el calendario profético, les sugiero a que escuchen la segunda parte de esta serie, la que pueden encontrar en este mismo canal. Pero noten esto, Matilla, es decir, Mateo, en el capítulo 21, nos dice que Adonai Yeshua, el Mesías príncipe, entró a Jerusalén y fue aclamado por el pueblo como el hijo de David, cuando se acercaba Pasaj, la Pascua. Esto significa que era el mes de Nisán. Era el mes de Nisán. Y noten que es el mismo mes de Nehemías capítulo 2, verso 1. Es el mismo mes en que Artajerjes publicó la salida de la orden para restaurar a Jerusalén. Y después de ese acontecimiento, Daniel capítulo 9, verso 26 nos dice: y después de esto se le quitará la vida al Mesías. Se le quitará la vida es la palabra original karat, que implica una muerte violenta. Además, esta expresión se usa constantemente en Hatorá, en la ley. Continuando en el verso 26, dice: se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. En el original dice: y nada habrá para él. En otras palabras, y tendrá nada, pues en lugar de un trono tuvo una cruz, y en lugar de muchas diademas tuvo una corona de espinas, y en lugar de un reino tuvo un sepulcro,
y de todas las glorias mencionadas por los profetas, no tuvo nada. En aquel tiempo no recibió lo que por derecho le pertenecía, pero estamos agradecidos por la visión anterior de Daniel capítulo 7, donde Elohim revela que en su propio tiempo el Mesías príncipe será investido de gran soberanía. Ahora, volviendo a Daniel capítulo 9, verso 26, donde dice, se le quitará la vida al Mesías. Algunos comentaristas, para retener sus teorías, han interpretado al Mesías de este pasaje como Ciro. Dicen que es Ciro. Otros dicen que es Atajerjes. Algunos dicen que es Alejandro Magno. Incluso otros dicen que se refiere a Sedequías. Pero gracias a Elohim tenemos el testimonio de Berit Hadashah, el Nuevo Testamento que testifica que Yeshua, el Nuevo Testamento testifica que Yeshua, el Mesías, es el tema de esta profecía. Además, en los tiempos del Adón Yeshua, el título de Mashiach estaba en la boca de la gente común. Incluso aquella mujer samaritana sabía que el Mesías habría de venir. Y Andrés le dice a su hermano, hemos hallado al Mesías. En Juan capítulo 1 versos 40 y 41, entre muchos otros pasajes. Volviendo entonces a Daniel capítulo 9 verso 26, y estando convencidos de que el Mesías aquí no es nadie más que aquel que en la plenitud de los tiempos nació en Bethlehem, Belén de Judea, exactamente en el tiempo indicado en esta profecía. Ahora, el resto del verso 26 y 27 dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el templo. Y su fin, ¿notaron eso? El fin de este príncipe. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahora, en el hebreo este pasaje está invertido, es decir, está opuesto o está contrario. Y la intención en el hebreo es de conectar a este futuro príncipe con la palabra confirmar. Esto muestra que ni Antíoco, ni el general Tito, ni siquiera Yahshua el Mesías pueden ser este otro príncipe, porque este otro príncipe futuro, encontrará su fin, llegará a su fin. Noten esto, en una destrucción, con una inundación, será el fin de este otro príncipe que vendrá. Además, este otro príncipe del verso 26 no puede referirse al Mesías príncipe del verso 25, ya que la fecha de la llegada de nuestro Salvador, del Mesías príncipe, estaba claramente determinada. Más bien, este otro príncipe del verso 26 se refiere a un príncipe futuro, al que se hace referencia en los capítulos 7 y 8 de Daniel, como el cuerno pequeño. La última parte del verso 26 dice, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Estas últimas palabras de este verso resumen la historia de Israel desde el año 70 DC. Las devastaciones decretadas, sin duda, las guerras y las devastaciones decretadas han caído sobre Israel, como también Lucas capítulo 21 verso 24 lo afirma cuando dice,
y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Hasta cuándo? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Tal ha sido el destino de Israel y de la ciudad Jerusalén, y así seguirá siendo hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Hasta ahora hemos explicado adecuadamente 469 años de los 490 originales, que corresponden a las 70 semanas de Daniel capítulo 9, verso 24. Hemos visto que estos 469 años ya pasaron, y las profecías se cumplieron con la crucifixión del Mesías príncipe y la destrucción de Jerusalén, al terminar el libro de los Hechos en el año 70 DC. Pero, ¿qué de los 21 años restantes? Especialmente la última semana, es decir, los últimos 7 años. ¿Acaso ya transcurrieron también? No, eso no es posible, ya que Israel había estado fuera de Jarez, su tierra, durante siglos. Más bien, Elohim, Dios, no está contando el tiempo profético de estas 70 semanas de Israel, mientras su pueblo está disperso. Y aunque ahora existe nuevamente el Estado de Israel, su población apenas representa la totalidad del pueblo que pertenece a esa tierra. En esta época, en este tiempo actual, el reloj profético de Israel se ha detenido, ya que Elohim, Dios, no se relaciona con los judíos ni con los gentiles como naciones, sino individualmente. Sin embargo, escuchen esto, el hecho de que Israel está nuevamente en su tierra esto indica que Elohim podría muy pronto comenzar a relacionarse con ellos como nación, si no es que ha comenzado ya. Entonces, al transcurrir los 469 años, es decir, los 434 más los 35 años del periodo de los Hechos, que se deben incluir. Después siguió un periodo indefinido e inesperado, en el cual Israel se convirtió en Lo Ami. Ese mismo periodo indefinido también es en el cual estamos actualmente. Cuando este periodo haya finalizado, y nadie sabe cuándo será exactamente, pero cuando haya finalizado se cumplirán los últimos 21 años de esta profecía, con los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira del Cordero. Esos son los 3 por 7 del libro del Apocalipsis. Volviendo a Daniel capítulo 9 verso 27, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Cuando no se trata del Berit Yahweh, el pacto de Yahweh Elohim, la traducción debe ser alianza, o un acuerdo, o un tratado. Por ejemplo, como en el libro de Yahshua, Josué, capítulo 9, verso 15, donde dice: y Yahshua hizo shalom con ellos, y celebró con ellos alianza. Volviendo a Daniel capítulo 9, verso 27, entendamos esto y entendamos claramente que en ninguna parte del Berit Hadashah, en ninguna parte del Nuevo Testamento, el Mesías confirma un pacto por una semana, ya sea de días, de semanas o de años. Tal interpretación no existe. En ese caso, no sería un pacto, sino un compacto. Además, nosotros sabemos que el pacto de Yahshua HaMashiach, Yahshua el príncipe, es un pacto eterno,
no es un pacto de una semana, sino un pacto eterno. Pero esta alianza, este acuerdo confirmado por otra semana, es decir, por 7 años, es el acuerdo del antimesías, el anticristo, y es un acuerdo con los muchos, es decir, la nación judía, a diferencia de un remanente fiel que se mantendrán apartados. El Nabí Isaías en el capítulo 28, verso 15, lo llama el pacto con la muerte y el Sheol. Y podemos ver que este pasaje se refiere al mismo periodo de Daniel capítulo 9, verso 27. Volviendo a Daniel capítulo 9, verso 26, noten esto. La primera era concluye con la muerte del Mesías. Y el comienzo, escuchen esto, el inicio de la última semana o los últimos 7 años comienzan cuando se firme ese pacto o ese tratado por este segundo príncipe. Y a la mitad de la semana, noten la escritura, verso 27, a la mitad de la semana el tratado será roto, será rompido por la suspensión de la religión judía, y después de eso vendrá la gran tribulación. Pues el resto del verso 27 dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, ¿qué significa todo esto? En primer lugar, en Mateo capítulo 24, verso 15, tenemos una referencia. Aquí tenemos una referencia a la abominación desoladora hablada por el Nabí Daniel. Esta referencia no se agota o no se termina con la destrucción de Jerusalén por el general Tito en el año 70 DC, pues el Nabí Daniel prosigue hablando de esta misma abominación en el capítulo 11, verso 31, donde dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el templo y la fortaleza, y quitarán, noten esto, y quitarán el continuo sacrificio, y en su lugar pondrán la abominación desoladora. Y en el capítulo 12, verso 11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Notaron eso? Estos pasajes, especialmente este último, nos lleva al tiempo inmediatamente antes del regreso de Yahshua HaMashiach. Volviendo entonces a Daniel capítulo 9, verso 27, notemos la diferencia. El Mesías príncipe fue cortado en la cruz, pero el príncipe que ha de venir, el desolador que se menciona aquí, es el falso Mesías, y llegará a su fin cuando el desolador sea destruido en la manera que lo revela Apocalipsis capítulo 19 y 20. Aparentemente, el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 y capítulo 8 representan al último rey satánico que firmará un acuerdo con Israel. ¿Cuándo acontecerá esto? Al comienzo de la última semana que representan los últimos 7 años de esta profecía. Pero pasados 3 años y medio romperá su acuerdo y se volverá contra el pueblo y contra la adoración, e intentará borrar todo rastro y evidencia del Elohim de Israel y su adoración. Ahora, donde dice después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Qué significa esto? En primer lugar, la palabra después
es la traducción de Kanaf, pero los expertos en el hebreo sugieren que la lectura correcta debería ser al-Kanó, que significa en vez de o en lugar de, tal y como se traduce en Daniel capítulo 11, verso 7, donde dice, pero se levantará del retoño de sus raíces en su lugar. ¿Notaron eso? Por lo tanto, si esa es la lectura correcta, este pasaje diría, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y en su lugar levantará en el lugar Kodesh, en el lugar santo, la abominación desoladora. ¿Notaron la diferencia? En otras palabras, suspenderá el sacrificio y la ofrenda, y en lugar del sacrificio y la ofrenda, establecerá la abominación desoladora en el lugar santo, tal como se menciona en Mateo capítulo 24, verso 15. Las escrituras usan la palabra abominación para referirse a un ídolo, una estatua, pero siendo esto en el futuro, es posible que se trate de un robot con inteligencia artificial, capaz de hablar. Sin embargo, esta blasfemia no durará más de 3 años y medio, como lo afirma Apocalipsis capítulo 13, verso 5, donde dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Volviendo a Daniel capítulo 9, verso 27, dice, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto hace referencia al futuro derramamiento de las copas de la ira del Cordero, mencionadas en el Apocalipsis, y termina con el castigo de la bestia en las llamas del lago de fuego, según Apocalipsis capítulo 19, verso 20, y Daniel capítulo 7, verso 11. Lean esos dos pasajes por ustedes mismos. Ahora, todo esto queda indiscutiblemente demostrado por el testimonio propio de Yahshua el Mesías. Pues noten esto, en Mateo capítulo 24, verso 3, sus talmidim le preguntaron, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin de los tiempos? En su respuesta, Yahshua habló de la gran tribulación profetizada por el Nabí Daniel en el capítulo 12, verso 1, y les advirtió, noten esto, les advirtió que la señal de esa terrible persecución sería el acontecimiento que marcaría la mitad de la última semana, lo cual es la profanación del lugar santo por la abominación desoladora, es decir, la imagen que el falso príncipe establecerá en el templo de Jerusalén, violando así su obligación que firmó relacionada con respetar y defender la religión judía. Esta terrible persecución abarcará la última mitad de la última semana, o sea, 3 años y medio, o como dice en el Apocalipsis, 42 meses, o 1260 días. Ahora bien, es un hecho histórico y es indiscutible que esta profecía de las 70 semanas no se cumplió. No se cumplió con el general Tito en el año 70 DC. Además, escuchen esto, las escrituras no dan lugar a dudas al respecto, pues noten lo siguiente. Según los pasajes ya citados, la gran tribulación que fue profetizada, durará 3 años y medio y comenzará
con la violación del tratado a la mitad de la semana, la última, la 70. ¿Y qué sigue después de esto? Lo que sigue después de esto, Adonai Yeshua él mismo lo describe con palabras importantísimas. En Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Noten esto, dice, inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, cuando inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán de los cielos y los poderes de los cielos serán conmovidos. ¿Y qué más sucederá inmediatamente después de la gran tribulación? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, y entonces lamentarán todas las tribus de Haaretz, de Israel, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos, con gran poder y gloria, y enviará sus malikim con gran sonido de shofar, con el sonido de la trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro, tal y como se confirma en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. ¿Notaron eso? Por supuesto que todo esto se refiere a los escenarios finales, los últimos 3 años y medio de la profecía de las 70 semanas. ¿Acaso sucedió todo esto después del general Tito en el año 70 DC? Solo hay una respuesta. Lo vuelvo a repetir. Está claramente establecido desde el verso 29 de este pasaje que esto se refiere a los acontecimientos finales de esta profecía de las 70 semanas, y que estos grandes acontecimientos descritos aquí en Mateo 24 versos 29 al 31 sucederán inmediatamente después de la gran tribulación que sucederá durante la última semana. Y no se puede dudar, es indudable que los sucesos de esa última semana sucederán en un tiempo que aún está por venir. Este pasaje constituye una prueba irrefutable de que todas las interpretaciones que afirman que las 70 semanas terminaron con la llegada o la muerte del Mesías príncipe y la destrucción de Jerusalén por Tito son completamente erróneas.